Absoluta mayoría de los casos no hay mejor experto que las personas que van a ser usuarios de este lugar. Muchas veces el mejor experto tiene 5 años. La participación ciudadana, como la conocemos, tiene muchos desafíos. Las formas tradicionales suelen no ser efectivas y al final tanto los ciudadanos como la administración quedan frustrados. Generalmente las decisiones políticas se toman a puertas cerradas y se informan solamente a la ciudadanía las decisiones tomadas. Si nosotros nos sentáramos en nuestra oficina, en el escritorio y decidiéramos nosotros mismos, seguramente propondríamos cosas que tal vez no van a ser utilizadas. Muchas veces hay una distancia entre la administración o entre los que forman los servicios y los ciudadanos que después a los que se les brindan. Y yo creo que es muy importante tener un encuentro bueno entre los dos mundos en realidad. El diálogo ciudadano es una alternativa de participación con impacto, con resultados tangibles que pueden contribuir a construir confianza entre los ciudadanos y su administración. El trabajar con los ciudadanos más de cerca y entender las necesidades que ellos tienen permiten que las propuestas que se hacen sean más acertadas y por lo tanto que el dinero que se invierte en esos proyectos sea mejor invertido. Es como un sello de garantía para nosotros. Bueno, el diálogo, si se hace de una manera correspondiente, es una herramienta enorme para entregar la confianza hacia las instituciones y los partidos políticos. ¿Cómo desarrollar un diálogo ciudadano? Es importante iniciar con una pregunta clara y concisa. Y es fundamental saber, es decir, que verdaderamente te interese la respuesta de la pregunta, porque si no, no la hagas. Porque si salís, la haces y la respuesta no te interesa, la confianza esa que hay entre el ciudadano y la municipalidad se rompe. Si la pregunta no está bien definida, te vas a desviar en el camino y no vas a poder llegar a la meta. Yo pienso que es súper importante que se piense en el resultado de ese diálogo. En qué es lo que la administración va a hacer con el resultado. O sea, que necesitamos esa pregunta, como delimitar, pues, qué es lo que nosotros queremos saber, o a dónde queremos llegar, ¿no? Los diálogos ciudadanos deben estructurarse de forma clara desde el principio, teniendo en cuenta quién es el grupo objetivo al que se quiere llegar y qué sucederá antes, durante y después del diálogo. Es totalmente una nueva forma de trabajar y significa que están expuestos a tener que recibir la opinión de los ciudadanos y no las tareas que entregan los políticos. Tener el respaldo político como trabajador dentro de la comuna es sumamente importante en el sentido de que tú estás iniciando una nueva forma de trabajar y eso siempre tiene cosas positivas, pero también puede llevar a cosas negativas. Es no un experimento, pero de todas maneras uno va aprendiendo, ¿no?, en el camino. Los procesos participativos necesitan una parte de planificación en donde el enfoque tiene que estar, yo diría, en los grupos a los que nos queremos acercar. Tanto en cómo se hacen las preguntas, como en las formas en que nos vamos a comunicar, como también en el manejo de las expectativas y cómo la comunicación después del proceso se va a continuar, porque es tal vez importante entender que el proceso participativo puede ser intensivo en un periodo, pero los vecinos, los grupos objetivos siguen estando ahí después de que el proceso participativo se termina. Empezar con un tema, no el tema más grande, un tema más o menos accesible y en un proceso en donde verdaderamente haya la posibilidad de afectar el resultado. Al tener un primer proceso exitoso, después también puedes ir desarrollando desde allí. Luego de planear el diálogo ciudadano y sus actividades, debemos acercarnos a la ciudadanía,
ir donde ellos se encuentran. Cuando empezamos a hacer lo opuesto, empezamos a salir, empezamos a ir en donde está la gente, empezamos a hablar en las guarderías, a hablar en los parques, a hablar en los centros comerciales, empezamos a encontrarnos con otro tipo de gente y otro tipo de problemas totalmente diferentes. Existen algunas personas que siempre están informadas de, por ejemplo, este tipo de cosas, quieren saber más, son más curiosas frente, por ejemplo, a un tipo de pregunta. Entonces van a ser siempre esas mismas personas las que van a llegar. Pienso que es muy importante, o sea, que la administración busque esas otras perspectivas de esa señora, de esa mujer que está de pronto en casa con su niño, o sea, de los niños. Y de pronto ir a golpear a la señora que está en la casa y preguntarle a usted qué piensa, o ir a la escuela y de pronto reunir a niños de una clase y preguntarles, no sé, con dibujos o de una manera creativa. El diálogo ciudadano requiere transparencia y claridad en el manejo de expectativas. Es importante comunicar el alcance de lo que se puede lograr y los límites que se tienen. Y yo creo que también ser muy claro con qué es lo que se puede esperar del ciudadano de la participación de un diálogo. Si querés hacer un diálogo al final de un proceso, también clarificar cuáles son las cosas que en este periodo del proceso se pueden afectar o cambiar. O, en el mejor de los casos, hacerlo tempranamente en donde todavía hay mucha flexibilidad en la planificación y en las cosas que se pueden hacer. O invitar a un diálogo que promete todo y después no brindar ningún tipo de resultado. O no explicar tampoco por qué no se brindó el resultado o cuáles fueron los resultados, porque a veces los resultados tampoco se ven. Los procesos políticos son larguísimos. Y un ciudadano que participa de un diálogo espera un resultado bastante rápido. El diálogo ciudadano tiene resultados tangibles, tanto para la ciudadanía como para la administración local. Siempre regresar a la pregunta de por qué nos estamos juntando aquí y cuál es la meta de vernos y discutir las cosas juntas. Ponerte un poco en los zapatos de esa persona con la que tú estás hablando. Eso es una necesidad, o si no, no es posible hacer nada. Mi mejor consejo es que levanten la mirada, que se vayan a sentar al café de la comunidad, que salgan afuera, que hablan con la gente, que identifiquen a los líderes, porque en todas las comunidades, en todos los lugares en donde se va a desarrollar el diálogo, hay personas que son líderes, hay personas que son centrales en una comunidad, que tienen acceso a otros grupos, que identifiquen a esas personas y que traten de entender cómo estos grupos sociales están conformados, qué edades, qué intereses que hay, y que a partir de eso hagan un plan que se adapta tanto a la pregunta que quieren hacer como a la realidad, a esa constelación social a la que se quieren acercar. La entrega que tuve cuando se hicieron los proyectos dentro de mi comunidad, donde yo crecí, donde mi hija crece, es bastante grande. El hecho de que mi hija y sus amigos participaron en crear los parques donde después juegan es bonito. El contacto directo con las personas con las que tenemos los procesos participativos hace que yo sienta un mayor sentido de responsabilidad. El trabajo que yo hago a veces puede ser un poco anónimo cuando yo estoy sentada dibujando en los planos o escribiendo como un proceso se va a desarrollar o haciendo un reporte para los políticos. Pero cuando uno tiene caras, nombres, este niño que tiene 8 años que va a tal escuela, pasa por acá todos los días, lo hace mucho más evidente cómo mi trabajo tiene un efecto directo en la vida de las personas. Es imposible para nosotros como funcionarios públicos saber exactamente qué es lo que necesita el usuario. Y entonces ese diálogo es fundamental para diseñar un servicio que verdaderamente cumple y llene las necesidades del usuario. Porque si no, nosotros nos imaginamos cuáles son las necesidades y hacemos un servicio diseñado de acuerdo a eso. Pero también yo tengo mis necesidades, mis vivencias, capaz que
que los que necesitan el servicio tienen otras vivencias, ven otras perspectivas. Por eso es tan fundamental. Te ayuda en tu trabajo diario. Muchas veces el mejor experto tiene 5 años. Para entender al experto de 5 años hay que acercarse lo más que se pueda. Nosotros tenemos capacidades que complementan y que son vitales también, pero no somos los expertos.